Ya estamos casi terminando, pero hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, el capítulo 17. Y yo me acuerdo que yo le comentaba al hermano Sixto, wow, cuando lleguemos al capítulo 17, que es la oración del Señor, es la gran oración de Jesús que le hace al Padre. Y el Señor en su misericordia me permite a mí comenzar este capítulo. Un capítulo que de verdad estaba loco por comenzar, por decirlo así, para aprender más de lo que Jesús está orando aquí. Como título de esta predicación le puse eso mismito, la gran oración de Jesús al Padre. Créeme que pensé y pensé en otras cosas, pero lo mejor que yo puedo describirlo es la gran oración de Jesús al Padre. Y vamos a estar de pie para leerlo. Vamos a leer capítulo 17, versículos 1 al 5. Versículos 1 al 5. Cuando lo tengan, pueden decir amén. La palabra del Señor dice así. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque cada domingo, Señor, podemos venir a tu palabra y aprender de nuestro Señor Jesucristo. Señor, prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para recibir tu palabra, tanto mis hermanos y hermanas, Señor, como a mí. Úsame, Señor, porque soy un mensajero solamente de tu palabra, Señor. Úsame para tu gloria y tu honra, para que puedan mirarte a ti y ver la majestad de Cristo, Señor, a través de estos versículos. Padre, te doy gracias, mi Señor, por este tiempo que podemos estar juntos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El puritano inglés del siglo XVII, Thomas Watson, dijo, un hombre piadoso no puede vivir sin la oración. Un hombre no puede vivir a menos que respire, ni el alma puede vivir a menos que respire sus deseos ante Dios. La oración, hermanos, es el anhelo del corazón delante de Dios. Y tenemos el mandato de orar, y en la palabra vemos muchos ejemplos de hombres piadosos orando, que oraban. La oración es necesaria. La oración es una parte necesaria para el cristiano. La oración es parte de nuestra adoración a Dios. Es venir a Dios en reverencia, reconociendo su santidad. Es reconocer la soberanía de Dios y nuestro propio pecado. Pero cuando Jesús oraba, no oraba por su pecado, porque Él nunca pecó. Jesús fue perfecto en todos sus caminos. Sin embargo, nuestro Señor sí oraba, y oraba mucho. La Biblia nos dice, ¿verdad? Y vemos cómo Él pasaba noches enteras orando. Cómo se levantaba, la Biblia dice, todavía siendo de noche, para orar. Así de importante es la oración. Y estamos comenzando ahora el capítulo 17, que es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Una oración que se ha dicho que es la oración sacerdotal de Cristo. También se ha dicho que para entrar en este capítulo es entrar en lugar santo. Ahora, no les voy a pedir que se quiten las sandalias, ¿verdad? Los zapatos. Pero quitémonos las sandalias de nuestro corazón.
para entrar en un conocimiento profundo e íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Y durante este capítulo vamos a presenciar la mejor oración jamás orada. Vamos a ser partícipes del Dios encarnado en perfecta comunión con Dios el Padre. Es como se dice, ¿verdad? Muchas veces vamos a hacer una mosca en la pared escuchando el Hijo de Dios orando a Dios el Padre. Somos partícipes de eso. Philip Melanchthon, quien fue un colaborador con Martín Lutero, dijo de este capítulo: no existe una voz que haya sido escuchada en el cielo o en la tierra más exaltada, más santa, más fructífera, más sublime que esta oración ofrecida por el Hijo mismo. Y nosotros vamos a ser partícipes de ella. Es una bendición que el Señor nos dé esta oración en su palabra, que permitió que el apóstol Juan lo escribiera, para que nosotros fuéramos partícipes de eso. Una oración sublime y exaltada de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, ¿verdad? John Knox, un predicador de Escocia, en su lecho de muerte en el 1572, él le pidió a su esposa que le leyera Juan 17, donde dijo él: eché mi primer ancla. Este capítulo era preciado para él. Y en este capítulo vamos a ver cómo el Señor Jesús ora por nosotros, para que seamos guardados en este mundo. Ora para que seamos santificados, para que permanezcamos en Él. Ahora le quiero mencionar, ¿verdad? Por cierto, esta no es la oración del Señor que se encuentra en Mateo 6, 9 al 13. Ese es un modelo de oración que Jesús nos da para nosotros, ¿verdad? Mucha gente le dice que esa es la oración del Señor, pero realmente esa es la oración para nosotros. El Señor nunca haría este tipo de oración que Él le enseñó a los discípulos a orar. ¿Por qué? Pues porque en el versículo 12 de esa oración dice: y perdónanos nuestras deudas. Y nuestro Señor nunca pecó. Él no tiene que orar para perdón. Y quería dar ese detalle, ¿verdad? Porque sé que tal vez lo van a pensar. Pero antes de entrar en este capítulo, me gustaría dar un contexto breve. Creo que es importante hacer esto, ¿verdad? Para entender lo que está sucediendo. En los pasados 3 capítulos, estudiando las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Vimos cómo el Señor les enseñaba. Cómo le dio una enseñanza final para sus discípulos. En esos últimos 3 capítulos, ¿verdad? Fue que Él realmente instruye. Y estoy hablando del capítulo 14, 15 y 16, aunque realmente comienza en el 13. Pero en el 13 Él habla de realmente lo que nos muestra cómo el Señor lavó los pies de sus discípulos, anuncia la traición de Judas, anuncia la negación de Pedro y anuncia, ¿verdad? Le da un nuevo mandamiento. Pero en el capítulo 14 realmente es que empieza realmente a enseñarle lo que es este nuevo mandamiento. Y durante el 14 al 16 le da esa última enseñanza. Y esa última cena, que yo creo que todavía estaban ahí en la cena, comenzó en el capítulo 13, terminando en el capítulo 16. Y vimos que el Señor, ¿verdad?, le enseñó muchas cosas. Pero miren esto, hermano, ¿verdad? Primero, el Señor dejó de hablarle a la multitud. En el capítulo 13 al 16, Él no le habla a la multitud, solamente Él habla a los discípulos. Del 13 al 16 le habla solo a sus discípulos en una cena privada que tienen y Él les enseña y le habla solamente para ellos. Pero ahora Él termina de hablarle a sus discípulos. Ya terminó de hablarle a sus discípulos, ya no tiene nada más que enseñarle. Ahora Él habla con el Padre en oración. Y no es la última oración que Él hace al Padre. Porque en el próximo capítulo, ¿verdad? En Getsemaní, nosotros sabemos que el Señor hace una oración al Padre. Lo vemos de nuevo cuando está crucificado, que ora al Padre. Es la última oración.
Y en la última enseñanza de Jesús a sus discípulos los estaba preparando. Les dijo que iban a sufrir, que iban a pasar persecución, pero que toda su confianza estuviera puesta solamente en Él. Estarían tristes porque se iba, pero que no estarán solos porque Él enviará a alguien como Él a ellos. ¿Y quién era ese? El Espíritu Santo. El Señor en su gracia les promete paz y victoria, que solo viene de Él con estas palabras. Y esto fue lo último que vimos del capítulo 16. Así fue que el Señor terminó su enseñanza a sus discípulos. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y ahora al venir al capítulo 17, como mencioné, ya Jesús le habló a la multitud, ya le habló a sus discípulos, pero ahora habla con el Padre. Y esto es justo antes de salir del aposento alto y justo antes de dirigirse a Getsemaní. Ahora el capítulo 17 está dividido en 3 partes. La primera parte es cuando, ahora, ¿verdad?, que vamos a estar estudiando, cuando Jesús ora por él para que sea glorificado y el Padre sea glorificado. Después ora por sus discípulos para que sean guardados en este mundo y después ora por nosotros. Lo único que vamos a ver hoy es esa primera parte del versículo 1 al 5, cuando Jesús ora para que él sea glorificado. Y antes de entrar al texto, lo que quiero hacer realmente es ir verso a verso, explicando lo que está sucediendo. No lo tengo realmente dividido en puntos como tal, ¿verdad? Pero sí hay una idea central detrás de todo esto. Y es la glorificación del Padre a través del Hijo. Y esta es la idea central. Jesús glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo al terminar la obra para la que fue enviado. Para dar vida eterna a todos aquellos que el Padre le da. Entonces Jesús comienza la oración al Padre. Y todo lo que nosotros discutamos aquí, todo lo que vemos aquí, se trata de eso. De que Jesús será glorificado. Que el Padre glorificará al Hijo y el Hijo glorificará al Padre por el sacrificio de la cruz. Así que Jesús comienza a orar. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ahora vamos a enfocarnos en esa primera parte, ¿verdad? La parte 1a. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Y antes de entrar al texto, quiero mencionar esto de levantar los ojos al cielo. Esto es una costumbre que los judíos tenían. Los judíos no oraban mirando para abajo, sino que oraban mirando para arriba, al cielo. No significa que esa es la forma que tenemos que orar, ¿verdad? Esa es la forma que ellos lo hacían. Pero más importante que eso, ¿verdad?, es que nosotros podemos mirar y reconocer al único Dios verdadero. No importa para dónde estamos mirando. Esta oración fue impulsada porque la hora había llegado. 8 veces en el Evangelio de Juan se nos menciona esto de la hora. 8 veces. Primeramente, ¿verdad?, esto no se refiere a la hora de un reloj. No es cuestión de tiempo de un reloj como tal. Esta es la hora que Dios había ordenado y orquestado desde antes de la fundación del mundo. Para esta hora Jesús había llegado. Todo había llegado ahora. Llegó el punto culminante de la historia humana. La hora ha llegado en ese momento para que el Hijo de Dios diera su vida en el madero. En momentos anteriores siempre se menciona que su hora no había llegado, pero ahora su hora había llegado. ¿Se recuerdan cuando convirtió el agua en vino? Que él le dijo a María: mi hora no ha llegado todavía. Y en varias ocasiones lo vemos. Cuando querían apedrearlo para matarlo, la Biblia dice que su hora no había llegado.
pero ahora su hora llegó. Y él lo reconoce y sabe que su hora ya llegó. Había llegado la hora para la muerte, la resurrección y la ascensión del Hijo. Llegó la hora para que aquel que no tenía pecado sería pecado por aquellos que él iba a morir. En 2 Corintios nos dice, 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que su hora había llegado. Y Jesús sabía que su hora había llegado. Así que hermano, con la hora del sufrimiento de Cristo, tan solo unas cuantas horas, porque Él está a horas solamente de ser crucificado. Con los discípulos aterrados y confundidos, ¿verdad? Con el corazón destrozado, nuestro Señor eleva los ojos al cielo y ora. Una oración tan magnífica y tan conmovedora, sabiendo que la cruz está cerca. Esto hace que la petición de Cristo sea profunda al conocer esto, que su hora había llegado. La otra parte de ese versículo, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Hermano, esta es la sustancia de toda la oración de Cristo. A lo largo de todos estos versículos, la oración es para que el Hijo y el Padre sean glorificados. Cuando el Hijo es glorificado, el Padre también es glorificado. Y cuando el Padre es glorificado, el Hijo es glorificado. Pero ¿cómo será glorificado el Hijo? Pues miremos el contexto. Esta oración ocurrió después de la enseñanza de Jesús a sus seguidores, donde les dijo que tenía que irse. Pero que ellos no podrían seguirlo ahora, sino que lo seguirían después. Después de esta oración, Jesús iría con sus discípulos a orar en Getsemaní, donde tiene una oración tan intensa que la palabra dice que su sudor eran como gotas de sangre que caían en el suelo. Entonces, ¿cómo será el Hijo glorificado? Será glorificado porque Él es el sacrificio perfecto. Aquel que tomó forma de hombre, que encarnó y que vivió entre nosotros, pero sin pecado. El sacrificio perfecto una vez para siempre, porque con el sacrificio de Cristo todo fue consumado. Todo fue terminado en Cristo, porque solo en Él es que podemos tener entrada al Padre. Porque Él derramó su sangre en el madero, en ese madero que la Biblia dice que todo aquel que es colgado se hace maldición. Cristo cargó por mi pecado, cargó por tu pecado. En ese madero Él bebió la copa de la ira de Dios hasta la última gota. Lo que significa es que nosotros, aquellos que nos hemos arrepentido porque entendimos que estábamos en enemistad con Dios, fuimos perdonados y no tenemos que beber de la furia de Dios por el pecado. Esa es la glorificación de Cristo. Que a través de ese sacrificio podemos conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. En esa primera predicación del apóstol Pedro, ¿verdad? En esa predicación magistral que él dio en el libro de los Hechos 3:13, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron y rechazaron en presencia de Pilato cuando éste había decidido soltarlo. El Señor lo glorificó ahí. Fue glorificado en ese madero ensangrentado. Ese madero que muchas personas pueden mirar y ver solamente un buen profeta que murió en esa cruz, ahí Cristo fue glorificado, porque cargó el pecado tuyo y mío sobre Él. Por otra parte, Pablo nos dice en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra.
y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios el Padre. Cristo está sobre todo, hermanos. Y porque está sobre todo, se le dio autoridad sobre todo ser humano. Eso fue lo que cantamos ahorita, ¿verdad? La gloria de Dios, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto de esta oración. Que Él será glorificado. Que su hora había llegado para morir en ese madero. Y porque Cristo es glorificado, porque Cristo es Dios, se le dio autoridad sobre todo. Y eso es lo que nos dice, ¿verdad? El próximo versículo. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Cristo tiene toda autoridad. Eso lo sabemos, ¿verdad? Que Cristo tiene toda autoridad. Cristo no fue un gran profeta que dijo buenas cosas. Él no fue una emanación de Cristo, de Dios, que vino a esta tierra. Él no fue un hombre que después tomó forma de divinidad. No, Cristo es Dios y Él tiene autoridad sobre todo. En el cielo y en la tierra. Y porque Él tiene toda autoridad, solo Él puede dar vida eterna a todos los elegidos que el Padre le da. Ese es el plan eterno del Padre para con su Hijo. El Padre ama al Hijo y le ha entregado todo en sus manos, como dice Juan 3. En el libro de Apocalipsis vemos que toda rodilla se doblará delante de Cristo, de todo pueblo, lengua, nación. Él tiene toda autoridad. Él gobierna sobre todo. Y aun cuando nació y era un bebecito, en las manos de María, Él gobernaba todo. Tenía autoridad sobre todo. En Daniel 7:14 nos dice esto. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno, que no será destruido. Amén, ¿verdad? Amén por eso. Nosotros servimos a un Dios que tiene dominio sobre todo, que su reino es uno y nunca será destruido. ¿Te da paz eso? ¿Te da confort en esta vida difícil que tenemos? ¿Te da gozo saber que no estamos en las manos de un Dios que se olvida de nosotros? De un Dios que tiene todo planeado desde antes de que nosotros nacimos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había establecido todo lo que iba a ocurrir. Eso debe darnos gozo, alegría, paz en medio de esta turbulenta vida, con las cosas que pasan, con las noticias que escuchamos durante la semana, ¿verdad? Tan horrorizantes de las cosas que suceden. Esto debería darnos gozo, de que servimos a un Dios eterno y que tiene control sobre todo. Esa es la autoridad de nuestro Señor. No adoramos a un hombre que fue un buen profeta, como dije antes, ¿verdad? Como muchos piensan. Solamente fue un profeta que dijo muchas cosas buenas. No, hermano, nosotros adoramos al único Dios verdadero, que tiene dominio sobre todo lo creado, incluyendo nosotros. Tú piensas que tú tienes control de tu vida, entonces te estás equivocando. Tú no tienes control de tu vida, Dios tiene el control de tu vida. Y todo lo que ocurre por la infinita bondad y misericordia y gracia de Dios y porque el Señor le place que ocurra como Él quiere. No como nosotros queremos. Y pensemos en esto. Solo Jesucristo tiene autoridad de dar vida eterna.
No hay otro nombre fuera de ese nombre. Mahatma Gandhi no te puede dar vida eterna. Buda no te puede dar vida eterna. Y cualquier otra religión que puedan mencionar de esos dioses falsos, ninguno de ellos te puede dar vida eterna. Solamente Cristo da vida eterna. A través de su muerte en la cruz. Mencionamos un Dios que murió por su pueblo. Usted puede pensar en un Dios que murió por su pueblo, aparte de Jesucristo. Porque estas falsas religiones que existen en el mundo, todos esos dioses no hacen nada por su pueblo. Solamente Cristo en forma de hombre vino a esta tierra, dejó la gloria que tenía con el Padre, vino a esta tierra, vivió como nosotros sin pecado y murió en la cruz por nosotros. No hay otro Dios como Él. Y porque Jesucristo solamente tiene autoridad de dar vida eterna, lo que significa que también hay una exclusividad en el mensaje del Evangelio. Esto es un mensaje exclusivo. ¿Verdad? Esto es un mensaje exclusivo. Jesús lo había mencionado en los versículos anteriores, ¿verdad? En Juan 14:6 Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene ¿a dónde? Al Padre, sino por mí. No hay otro nombre fuera de Cristo al que podamos ser salvos. No hay otro nombre en que nosotros podamos dirigirnos al Padre. Solamente a través de Cristo. Eso es un mensaje exclusivo. No todos los caminos llegan a Dios. ¿Verdad? ¿Han escuchado eso? No importa a quién tú le sirvas. Si eres musulmán, si eres católico, si eres lo que sea. No importa a quién tú le sirvas, porque todos los caminos llegan a Dios. Eso es totalmente falso. Solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos llegar a Dios. Mira cómo le explica Juan el Bautista en Juan 3:35-36. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que tiene el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Solo Cristo. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es esta. ¿Qué es esta vida eterna? ¿Qué es esta vida eterna que Cristo menciona? En el versículo 13 Él sigue diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es esta vida eterna? La vida eterna es el conocimiento verdadero de Dios y de Jesús que da vida eterna a todos que vengan a Él en arrepentimiento. Es el conocimiento verdadero de Dios y de Jesucristo. En la primera carta del apóstol Juan, ¿verdad? En primera de Juan, él habla sobre el testimonio que Dios da respecto a su Hijo. Y nos dice esto. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Esa es la vida eterna. Cristo y conocer a Cristo y a nuestro Señor Jesucristo, ver a Dios, el único Dios verdadero, esa es la vida eterna. Ese es Jesús solamente que podemos tener vida eterna. Pero mira esto, ¿verdad? Que dice, Él dice esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Sabe qué significa eso? Esa palabra conozcan, ¿verdad? Los reformadores y los puritanos, ellos entendían que la palabra conozcan se trataba de un conocimiento experiencial. Un conocimiento experiencial. El pastor Joel Beeke menciona que en este contexto significa, esto es lo que significa, hermano, una forma íntima de conocimiento que conlleva una relación profundamente personal y permanente con Dios. No es solo que estaremos con Él una eternidad en el cielo, amén por eso, pero que le conoceremos a Él de una forma íntima, personal y permanente. Esa es la vida eterna.
¿Pueden gozarse con eso? Que estaremos con Él íntimamente, personalmente, permanentemente con nuestro Señor. Y no es solo conocer de Dios, de Jesús, sino de conocerlo a Él personalmente. Como lo conoció Enoc, que caminó con Dios, y la Biblia dice que se desapareció porque Dios se lo llevó. Como lo conoció Moisés, cara a cara, dice la Biblia. Pero ellos conocían todavía a Dios fuera de Jesucristo, ¿verdad? En el sentido de que Jesucristo todavía no había venido a morir por el pecado del mundo. Ellos tenían que ser cubiertos, ellos no podían ver a Dios cara a cara porque podían morir. Nosotros vemos a Dios ahora a través del rostro bello de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos algo más que ellos tenían. Tenemos el conocimiento ahora de nuestro Señor Jesucristo, que podemos conocerlo a Él a través del Espíritu Santo. Es conocer a nuestro Dios profundamente, y solo en el cristianismo nosotros podemos conocer a Dios al que servimos. Como mencioné, las otras religiones solamente conocen a sus dioses de lejos. Tú no puedes acercarte a ese Dios. Si te acercas a ese Dios te va a castigar. Para ganarte el favor de ese Dios, tú tienes que hacer algo bueno en esta vida. Pero lamentablemente nadie es bueno, solamente Dios. Pero solamente lo conocen de lejos. ¿Y por qué lo conocen de lejos? Porque no existen, no son dioses reales. Pero hermano, esta es la vida eterna. Pero esta vida eterna, ¿verdad? No se refiere a una posesión futura, sino que es una realidad presente, ¿verdad? No es algo que vamos a obtener en un futuro, es algo que tenemos hoy, ahora. Si estás en Cristo, ya tienes vida eterna. Mira lo que Jesús dijo en Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No tendrá, sino que tiene vida eterna. Mira cómo Juan lo dice en 1 de Juan 5:13, explicando el por qué escribió la carta de 1 de Juan. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Así que nosotros disfrutamos de la vida eterna desde ahora, cuando experimentamos la bendición de Dios que viene con esa comunión íntima. ¿Tienes esa comunión íntima con el Señor? ¿O procuras tener esa comunión íntima con nuestro Dios? ¿Procuras tenerla? Algo que, estudiando el texto que el Señor puso en mí, yo se lo comenté al pastor y al hermano Sixto, es que el Señor puso en mí la necesidad de orar. Tenía necesidad de orar. Y yo sé que fue por el texto, porque esto es la oración de Cristo. Pero sentía esa necesidad de tener una comunión íntima con mi Señor. Y el Señor no solamente me la pone a mí, se lo pone a cada uno de ustedes que son sus siervos y siervas. Es la comunión íntima que nosotros debemos buscar diariamente para estar con Él en intimidad, para conocerlo a Él. Que cuando vengan las cosas de la vida, tú estás gozoso sabiendo de que Él te salvó, sabiendo de que ya tú tienes vida eterna y que en este mundo solamente es pasajero, que somos peregrinos aquí. Pero si no tienes esa comunión con el Señor, todo lo que pasa en la vida, hermano, te va a tirar de un lado para otro. Una ola para otro. Una emoción para otra emoción. Y no va a ser constante. Así que
nosotros disfrutamos de la vida eterna desde ahora. Desde ahora. No se olviden de eso. Si usted está en Cristo, usted disfruta de la vida eterna desde ahora en comunión con el Padre y el Hijo. Pero obviamente, hermano, en la era por venir, nosotros vamos a experimentar las sobreabundantes riquezas de tu gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando el Señor venga por su iglesia, o cuando nosotros nos vayamos con Él, nosotros vamos a experimentar una profundidad de intimidad aún mayor de la que podemos experimentar aquí, porque lamentablemente todavía estamos en un cuerpo de pecado y todavía luchamos con el pecado y como quiera tenemos que pelear y hacer morir el pecado en nuestra carne. Pero todo esto, hermanos, es para la gloria de Dios. Todo esto es para su gloria y su honra, su majestad. Y Jesús continúa diciendo, versículo 4, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Siempre sumiso al Padre. Siempre. Nuestro Señor Jesús fue perfecto en todos sus caminos. Desde que nació, que es importante, fue perfecto y nunca pecó. Siempre hizo la voluntad del Padre hasta terminar la obra que le dio. ¿Para qué? Para glorificar al Padre. Porque todo lo que el Hijo hace es para la gloria de Dios, el Padre. ¿Se acuerdan cuando era niño? Es la única historia que hay de Jesús cuando era niño, ¿verdad? Que María y José no lo podían encontrar, y cuando encontraron, ¿dónde estaba? Con los sacerdotes, ¿verdad? Y él le dijo a ellos, ¿pero por qué me buscan tanto? ¿No saben que en los negocios de mi Padre yo debo de estar? Siempre glorificó al Padre. Siempre. Cuando sanaba, glorificaba al Padre. Cuando levantaba a las personas de entre los muertos, glorificaba al Padre. Cuando enderezó los pies a un cojo, glorificaba al Padre. Cuando le abrió los ojos a un ciego, glorificaba al Padre. Pero la mayor glorificación ahora será en la cruz del Calvario. Ahí será la mayor glorificación del Padre y del Hijo. Jesús glorificó al Padre todo el tiempo que estuvo en la tierra y terminó la obra que se le encomendó. La culminó en la cruz del Calvario. Pero aquí él habla como si ya la había terminado. ¿Verdad? Todavía no ha sido crucificado. Pero sin embargo él dice, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y él habla como si ya la obra ya terminó. Porque no estaba vacilando con su tarea. Y nada podía evitar el propósito de Dios. Él sabía para lo que vino. Él sabía exactamente para lo que vino. No fue a sanar personas. No fue para multiplicar los panes y los peces. Lo hizo en su misericordia y en su gracia, pero no vino para eso. Él vino para morir. Jesús nació para morir. Para dar su vida en rescate por muchos, entre los cuales estamos tú y yo. Y si estamos aquí, y si proclamamos su nombre, es porque Dios en su misericordia nos sacó del lodo donde nosotros estábamos y nos trajo delante de Él. Nuestro Señor no solo declaró esto para mostrar su confianza en el Padre, pero para darnos un ejemplo que nosotros como cristianos debemos aprender. Esto es un recordatorio de seguir el ejemplo de Cristo. Le recordó a sus discípulos, y nos recuerda a nosotros hoy, que nuestra confianza debe de estar en el Dios soberano. Y esto nos debería dar consuelo, que Dios lo controla todo. Como mencioné ahorita. Durante la semana nosotros escuchamos de noticias terribles. De personas que se quitan la vida.
de personas que se meten a escuelas y empiezan a disparar, de cosas horrendas que suceden en este mundo por el pecado. Pero debería darnos consuelo el hecho de que Dios lo controla todo. De que no estamos en este mundo sin un sentido, sin un propósito. Nuestro propósito está en Cristo. Nuestro sentido está en Él. Fuera de Él, el mundo está totalmente confundido. Totalmente lleno y gozándose de su pecado. Pero en Cristo, nosotros estamos completos. Estamos completos en Él. Y debería darnos consuelo el hecho de que Él controla todo. Cuando sucede algo en nuestras vidas que tal vez no es tan bueno, le damos gloria a Él, porque Dios lo había predestinado de esa forma. Para nuestro bien, aunque no lo veamos en ese momento, pero fue para nuestro bien. Muchas veces es difícil verlo así, ¿verdad? Muchas veces es difícil ver que cuando sucede algo tan fuerte en nuestras vidas, ver la mano de Dios ahí y saber que el Señor lo hizo para nuestro bien, pero el Señor lo hace para nuestro bien. Créeme, hermano, yo lo digo por experiencia. Mi pastor sabe esto, porque mi pastor sabe todas las cosas que me pasan, yo se lo cuento. Pero no es fácil. Esta vida no es fácil. El Señor nos dijo que esta vida iba a ser fácil. Pero nos prometió que estaría con nosotros. Eso sí nos prometió. Que estaría con nosotros. Y cuando pasen esas cosas que nosotros no queremos que pasen en nuestra vida, nosotros debemos recordar: Dios tiene control sobre todo. Y Jesús no se aparta nunca de mí. Y así que al completar la obra que le fue dada, Jesús sabía que sería exaltado. Como dice en el versículo 5 ahora. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ahora Cristo será glorificado. En su muerte será glorificado. En su resurrección será glorificado. Cuando ascienda y esté a la diestra del Padre, será glorificado por toda una eternidad con aquella gloria que tenía antes que el mundo fuera. ¿Y cuál es aquella gloria que tenía antes que el mundo fuese? El apóstol Juan nos dice cuál era esa relación íntima que compartía con el Padre en el principio de su evangelio. Este es el comienzo de todo. Yo sé, el comienzo del mundo se encuentra en Génesis 1:1. Pero antes de que el mundo existiera, se encuentra en Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Jesús es el Verbo. Ya el Hijo estaba preparado para regresar a la gloria completa. Para estar a la diestra del Padre después de su vida terrenal. Donde fue obediente hasta la muerte y donde se humilló. Él dejó su gloria que tenía con el Padre, se humilló tomando forma de carne como hombre, estando con nosotros, pero sin pecado. Nuestro Señor se despojó a sí mismo. Él miró más allá del sufrimiento y la humillación. Fue obediente hasta la muerte y sabía que regresaría la gloria que le correspondía. Esto es lo que Pablo dice en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Al hacer esto, el Padre lo exaltó. Cuando resucitó, volvió a la diestra del Padre y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En Filipenses, Pablo nos sigue diciendo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios el Padre. Hermano, nosotros que no fuimos testigos oculares, como los apóstoles, pero nunca debemos de perder de vista la gloria y el honor que solo le pertenece a Cristo por su obra en la cruz, por la obra redentora en la cruz del Calvario. Mi hermano, este es un mensaje de glorificación al Padre y al Hijo de lo que el Hijo hizo en la cruz del Calvario. En esa cruz sangrienta, en esa cruz que nuestro Señor fue clavado, manos y pies. La verdad, hermano, es que la cruz hace posible que podamos tener vida eterna. La cruz hace posible que nosotros podamos tener vida eterna. Pero para aquellos que crean y hayan puesto su confianza en Jesús. Si te has arrepentido de tus pecados, tienes vida eterna. Si has puesto tu confianza en Jesús, tienes vida eterna. Ahora. Y esa es nuestra única esperanza. Cristo. Pero si no te has arrepentido de tus pecados, si no has puesto tu confianza en Él, hermano, yo tengo malas noticias para ti. Estás en un camino de perdición todavía. Si no fuera por la cruz, no habría perdón de pecados, no habría gracia, no tendrías esperanza en esta vida y el infierno sería tu único destino. Esa es la realidad. Pero la cruz sí ocurrió. El plan eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo se cumplió. Jesucristo dio su vida en el madero. Jesucristo gustosamente dio su vida, puso su vida por nosotros que no podíamos tener entrada al Padre, que no podíamos cumplir con la ley, que no teníamos ningún tipo de esperanza para ser salvos. Él murió, hermano. Nuestro Señor murió en la cruz del Calvario. Nuestro Señor derramó su sangre y tomó nuestro pecado sobre Él en la cruz del Calvario. Eso ocurrió. Eso no es una historia más, eso no es una leyenda, eso es una historia real. Él murió en la cruz. Pero tenemos esperanza, porque al tercer día resucitó. Al tercer día se levantó de la tumba y ascendió y está a la diestra del Padre. E intercede por nosotros. Y el Señor en su misericordia nos dio una oración para que nosotros pudiéramos leerla y estudiarla y ver cómo el Padre, cómo Jesucristo ora por nosotros. Cómo Jesucristo pensó en nosotros. Y no estoy hablando solamente de los discípulos, estoy hablando de ti y de mí. Él pensó en Javier en este momento cuando oró esta oración. Pensó en Sixto en este momento cuando oró esta oración. Pensó en Josian en este momento cuando oró esta oración. Él pensó en todos aquellos que iban a creer por la palabra de los apóstoles. Y nos dio esta oración tan magnífica, tan grandiosa, tan magistral para nosotros. Para que supiéramos que lo hizo por nosotros.
y que ora por nosotros. Hermano, y esto debe de llevarnos a amar y querer conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Esto debe llevarnos a nosotros querer tener una íntima relación personal y permanente con nuestro Señor. Debemos decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, porque moriste en la cruz del Calvario, Señor, por nosotros, por aquellos, Señor, que el Padre te dio. Y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, cada día de nuestras vidas, Padre Santo, porque si en ese sacrificio nosotros todavía estuviéramos perdidos en este mundo de pecado, pero tú nos salvaste. Tú nos sacaste del lodo cenagoso, Señor. Tú nos limpiaste y nos hiciste siervos e hijas tuyos. Padre, te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por el derramamiento de sangre, porque Cristo tomó mi pecado sobre él y me salvó cuando yo no merecía ser salvado. Señor, te damos gracias, Señor, por esta oración que tú permitiste que se escribiera y estuviera en tu palabra para nosotros ver esta oración tan magnífica y grande que Jesús hizo al Padre por sus discípulos y por nosotros. Para que esto nos lleve, mi Dios, a conocerte más a ti. Querer tener una relación profunda e íntima, Padre Santo, contigo, para conocerte más a ti, mi Señor. Que esto nos dé consuelo, Padre Santo, en esta vida que muchas veces se pone dura, sabiendo que tú eres soberano sobre todo y que tú controlas todo, Padre Santo. Y que desde antes de la fundación del mundo ya tú tenías todo establecido. Para que este conocimiento que hemos adquirido al estudiar estos pasajes, Padre Santo, no solamente se queden en nuestra mente, sino que bajen a nuestro corazón. Para nosotros vivir una vida de intimidad y profundidad contigo, pero también para compartir las buenas nuevas de salvación a un mundo que está perdido allá afuera, Señor. Danos, Señor, la valentía de predicar el Evangelio y presentarles a un Cristo que nos amó, que dio su vida por nosotros y que ora y oró por nosotros. Padre, gracias te doy por mi Señor Jesucristo. Gracias te doy. Gracias te doy, Señor. No hay otra cosa más que pueda hacer que darte gracias a ti, Padre Santo. Porque estoy aquí, no por mis propias fuerzas ni mi voluntad, sino porque a ti te plació, Señor, traerme aquí. Padre Santo, gracias te doy por todos mis hermanos y hermanas, Señor, que están aquí. Que podamos todos, Señor, juntos poder crecer en la estatura de Cristo cada día. Y te pido por aquellos que están viendo, verán este mensaje a través de las redes sociales, Padre. Que si no te conocen, Señor, puedan llegar al conocimiento de la verdad, Señor, y tú los salves. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Todo siempre es para tu gloria y tu honra, Padre. Yo te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.